El sábado pasado fue la primera vez en mi vida que sentí que me faltaba el aire sin tener nada sobre el pecho. Era el cumpleaños de mi cuñado, Iván, el hermano de Laura, mi mujer. Había montado una cena en su chalet en las afueras de Toledo, con barbacoa, música, familia y colegas de toda la vida. Lo típico. Una noche para pasarlo bien. Y yo, como un idiota, me estaba partiendo el lomo con las brasas mientras mi mujer se reía en la cocina con unos amigos que no conocía. No soy celoso, de verdad. Pero esa noche algo me chirrió desde el principio. No fue una escena rara, ni un mensaje raro, ni nada que se pueda señalar con el dedo. Fue una sensación. Esa sensación que te rasca por dentro y no sabes si es paranoia o si realmente estás viendo lo que nadie más quiere ver. Laura no me hacía ni puto caso. Pero no como cuando estás cansada y estás en tu mundo. No, no. Era una desconexión total. Como si yo no estuviera allí. Todo empezó con un brindis. Un tal Sergio, un compañero del trabajo, según ella, propuso levantar las copas por las mejores noches que aún están por venir. Dijo eso, y miró directamente a Laura. Ella se rió, alzó su copa y le respondió con un tú siempre tan optimista. Me tragué la cerveza de un trago. Hasta ahí, puede parecer una tontería, ¿no? Pero fue la forma en que se miraron. Esa mirada que no se le escapa a nadie que ha estado enamorado alguna vez. No fue una mirada de colegas. Fue una mirada con historia. Y eso, amigo, me dio un escalofrío en la nuca que no me pude quitar en toda la noche. Más tarde, mientras los niños jugaban con una linterna por el jardín y los mayores nos habíamos repartido entre los que bailaban y los que seguíamos dándole al vino en la mesa, noté que Laura y Sergio habían desaparecido. Literalmente. No estaban ni en el salón, ni en la terraza, ni en el patio. Fui a buscar una botella al interior y, al pasar por el pasillo, oí un golpe seco. Como si alguien hubiese cerrado una puerta con prisa. Me acerqué. Era el baño. Cerrado. Y había voces bajas. No pude entender lo que decían, pero eran dos. Y uno de ellos no era Iván, ni mi suegro, ni nadie de la familia. Era Sergio. Lo supe porque Laura salió primero, medio despeinada, con la cara roja, y ni me miró. Fue directa a la cocina. Y unos segundos después, salió él. Mirando al suelo. No dije nada. No era el lugar. No era el momento. Pero joder, me ardía el estómago. Volví a la mesa, fingí estar buscando el sacacorchos, y me tragué toda la bilis con otro trago de vino. Lo peor vino después. Cuando estábamos volviendo en el coche, Laura iba sonriendo, como si hubiese tenido una noche mágica. Le pregunté, así como quien no quiere la cosa, quién era exactamente Sergio. Me dijo, con tono aburrido, que era uno del trabajo, que había estado en una formación con ella y que era muy majo, muy simpático, pero un poco pesado. Y ahí, hermano, ahí me di cuenta de algo que no me esperaba, sabía mentirme a la cara. Como si lo hubiese ensayado. Como si lo hubiese hecho antes. Y aquí empieza la historia de verdad. Porque desde ese día, todo cambió. Esa noche cuando llegamos a casa no hablamos de nada más. Laura se quitó los tacones, se lavó los dientes y se metió en la cama como si todo fuera normal, como si no hubiera pasado nada raro, como si no hubiera estado encerrada 10 minutos en un baño con un tío al que supuestamente apenas conocía. Yo me quedé en el salón un rato más, con la tele puesta en silencio y la cabeza llena de ruido. No tenía pruebas, no había fotos ni mensajes, pero tenía algo que me jodía más que todo eso, la intuición. La certeza silenciosa de que lo que estaba pasando no era normal, de que algo entre ellos ya había empezado antes de esa fiesta, y que lo que vi no era el principio sino un capítulo más de algo que se venía cocinando hace tiempo.
No soy de montar escenas ni de ir de detective, pero tampoco soy un imbécil. Esa noche no dormí nada. Y no por estar imaginando cosas, sino porque sabía que si me dormía, iba a dejar pasar la oportunidad de ver cómo se movía todo a la mañana siguiente. Me quedé despierto, escuchando cómo respiraba ella, cómo se daba la vuelta, cómo murmuraba algo en sueños. Me levanté antes de que sonara la alarma, preparé el desayuno, puse la cafetera y esperé a ver su cara al entrar a la cocina. Fingí normalidad. Me dijo buenos días como si nada, se sirvió café, revisó el móvil un segundo, un gesto rápido, casi automático, y luego lo dejó boca abajo sobre la mesa. No dijo nada sobre la fiesta, ni sobre Sergio, ni sobre el baño. Nada. Durante esa semana algo cambió en mí. Seguí yendo a trabajar, hice todo igual, recogí a Marcos del cole, hice la compra, llevé el coche al taller, pero todo lo hacía con otra mentalidad. No era rutina, era observación. Estaba registrando cada movimiento, cada reacción, cada excusa que ponía cuando decía que iba a llegar tarde por una reunión improvisada. Ella no lo notaba, o quizá pensaba que yo era tan ingenuo como para creerle todo sin cuestionar. Lo cierto es que no le dije nada, no mencioné a Sergio, no pregunté por la fiesta, no traje el tema del baño, y eso pareció relajarla. Pero yo estaba tomando nota. Literalmente. Empecé a apuntar cosas en un cuaderno viejo que tenía en el trastero. Día, hora, excusa, comportamiento, ropa que usaba, si se duchaba antes de salir o al volver, y cosas así. El jueves, por la tarde, me dijo que al día siguiente tenía una comida de empresa con los del departamento de marketing que probablemente se alargaría hasta la tarde. Yo asentí como si fuera normal. Le pregunté si quería que recogiera a Marcos y me dijo que sí, que le haría un favor. La dejé organizar su comida y ese mismo día, después de acostar al niño, entré en el ordenador viejo que usamos para ver pelis. Ahí había una cuenta de Google sincronizada con el calendario. Laura la había usado para cosas del colegio de Marcos, pero al parecer no la había cerrado nunca. Revisando el historial me encontré con un evento marcado como almuerzo externo en una dirección que no era ni una oficina ni un restaurante conocido. Era una dirección de un piso en Lavapiés. El piso no era de nadie de su trabajo, eso seguro. El viernes fingí ir a trabajar como siempre, pero a las 9:30 estaba en la calle, frente a ese edificio. Me senté en la terraza de un bar que estaba justo enfrente, pedí un café y me quedé mirando la puerta. A las 11:10 vi cómo Laura llegaba en su coche, aparcaba un poco más allá y entraba en el portal sin mirar a los lados. Ni móvil en la mano ni señales de nervios. Caminaba como si lo hiciera todos los días. La reconocería entre 1000 personas por la forma de andar. Pasaron 20 minutos. Luego 30. A las 12 en punto entró en el edificio un hombre. No era Sergio. No era ninguno de sus compañeros de trabajo. Era otro. Tendría unos 40, con barba, bien vestido, pero no me sonaba de nada. Ni de fotos, ni de redes sociales, ni de las comidas de empresa a las que había ido yo en Navidad. Esperé una hora más. Nadie salía. Apuré el segundo café, me levanté, caminé hasta el portal y anoté el número del piso que marcaban en el timbre junto al apellido Calderón. Volví a casa con un nudo en el pecho. Esa noche, cuando Laura volvió, me saludó con un beso en la mejilla, dijo que estaba cansada, que había sido una jornada larga. Le pregunté qué tal el almuerzo y me respondió que bien, que un poco aburrido, que mucho hablar de presupuestos y poco comer. Me la quedé mirando unos segundos, sin decir nada. Luego me levanté y fui a la cocina a fregar los platos. Estaba temblando por dentro, pero por fuera no dejé ver nada. Era increíble la tranquilidad con la que mentía. Pero ahora sabía que no era solo Sergio. Era otro. Otro nombre.
Otro tío. Otro piso. Otro momento en el que yo era el payaso que la esperaba en casa mientras ella se follaba a alguien más en una cama que no era la nuestra. Esa noche no dormí otra vez. Pero esta vez no era por dolor. Era por rabia. Porque me di cuenta de que no estaba loco, de que no era mi imaginación, de que mi mujer llevaba una doble vida y no se molestaba ni en disimularla bien. Que mientras yo creía estar reconstruyendo una familia, ella ya había demolido todo y estaba poniendo ladrillos nuevos en otro lado. Y lo peor de todo no era que me lo ocultara. Era que le daba igual. Al día siguiente empecé a preparar lo que venía. Sin decirle nada, llamé a un abogado. Le pedí que me asesorara, pero sin formalizar nada aún. Solo necesitaba saber cuáles eran mis opciones, qué podía hacer si decidía tirarlo todo por la borda. El abogado me explicó cosas que nunca había querido aprender: reparto de bienes, custodia, pensión alimenticia, trámites. Tomé nota de todo, le di las gracias y le dije que ya le llamaría. Luego, ese mismo sábado, le pedí a mi hermano que me ayudara con algo muy específico: instalar una cámara en casa. Solo una. En el salón. Nadie lo notaría. Quería pruebas. Quería ver con mis propios ojos hasta dónde llegaba todo esto. No para gritar, ni para discutir, sino para poner el último clavo en este ataúd al que ella todavía llamaba matrimonio. Quedaban pocos días para que todo estallara, pero todavía no lo sabía. Y cuando lo supiera, ya no habría marcha atrás. Cuando instalé la cámara en el salón no sentí remordimiento, ni culpa, ni ese tipo de cosas que te dicen que deberías sentir cuando invades la privacidad de alguien. No era una invasión, era una medida de defensa. Ella ya había cruzado todas las líneas que había, y yo solo necesitaba pruebas para no volverme loco. Mi hermano me ayudó una tarde de domingo mientras Laura llevaba a Marcos al cine. En menos de media hora todo estaba listo. Era una cámara pequeña, del tamaño de un mechero, escondida detrás del marco de una foto familiar que teníamos sobre la estantería. Grababa sonido y video, conectada a una aplicación que podía revisar desde el móvil. No le conté a nadie más. Ni a mis padres, ni a mis amigos, ni siquiera al abogado. No quería consejos, quería hechos. Los primeros días no pasó nada fuera de lo normal. Revisaba los vídeos por la noche, después de acostar a Marcos, y lo único que veía era a Laura viendo la tele, o hablando por teléfono mientras cocinaba, o leyendo algo en el sofá. Todo parecía dentro de lo habitual, y por momentos pensé que me había pasado de la raya, que estaba viendo fantasmas donde no lo sabía. Pero esa calma no duró. El jueves siguiente todo cambió. Laura me había dicho que iba a ir al gimnasio después del trabajo, que llegaría un poco más tarde. A las 8:15 recibí una notificación en el móvil: la cámara había detectado movimiento. Abrí la aplicación, y en la pantalla apareció ella, entrando por la puerta del salón. No venía del gimnasio, no llevaba la ropa de deporte, ni la bolsa, ni el gesto cansado de quien ha hecho ejercicio. Venía con la misma ropa que usó para ir a trabajar, arreglada, con el pelo perfectamente en su sitio. Cerró la puerta con llave, se quedó unos segundos de pie y miró hacia el pasillo. Luego sonrió. En ese momento supe que no estaba sola. Pasaron menos de 30 segundos antes de que la puerta se abriera de nuevo. Entró él. Era el mismo hombre que había visto en Lavapiés. La cámara lo enfocó con claridad. Llevaba una chaqueta negra y una botella de vino en la mano. No se saludaron con un beso de compromiso o un abrazo cualquiera. Se besaron como si lo hubieran hecho 1000 veces. No me hizo falta seguir mirando para entender lo que estaba viendo, pero lo hice. No por morbo, sino porque necesitaba grabar en mi cabeza la verdad. No quería que luego nadie me dijera que exageraba o que malinterpretaba las cosas. Era real. En mi salón,
en el sofá donde mi hijo se tiraba a ver dibujos, ella estaba con otro hombre como si fuera lo más natural del mundo. Apagué el móvil, me quedé quieto durante varios minutos y después salí al balcón a fumar. No recuerdo cuántos cigarrillos fueron. Perdí la cuenta. Me temblaban las manos, pero no lloré. No había espacio para lágrimas. Era una mezcla de rabia, decepción y una sensación de humillación que nunca había sentido. No era solo que me hubiera sido infiel, era que lo estaba haciendo en mi casa, en la casa que yo pagaba, mientras yo creía estar manteniendo una familia. Esa noche no pude ni mirarla cuando volvió. Entró cerca de la medianoche, se duchó rápido y se metió en la cama. No me dijo nada. Al día siguiente, la rutina siguió igual que siempre. Desayuno, colegio, trabajo. Como si nada hubiese pasado. Pasé el viernes entero pensando en cómo actuar. No quería montar una escena sin plan, ni gritar, ni romper cosas. Eso no me iba a devolver nada. Quería mirarla a la cara y obligarla a decirlo. Que reconociera lo que había hecho. Así que decidí preparar la confrontación para esa misma noche. Cuando Marco se fue a dormir, apagué la tele, cerré la puerta del salón y me senté frente a ella. El sábado pasado fue la primera vez en mi vida que sentí que me faltaba el aire sin tener nada sobre el pecho. Era el cumpleaños de mi cuñado, Iván, el hermano de Laura, mi mujer. Había montado una cena en su chalet en las afueras de Toledo, con barbacoa, música, familia y colegas de toda la vida. Lo típico. Una noche para pasarlo bien. Y yo, como un idiota, me estaba partiendo el lomo con las brasas mientras mi mujer se reía en la cocina con unos amigos que no conocía. No soy celoso, de verdad. Pero esa noche algo me chirrió desde el principio. No fue una escena rara, ni un mensaje raro, ni nada que se pueda señalar con el dedo. Fue una sensación. Esa sensación que te rasca por dentro y no sabes si es paranoia o si realmente estás viendo lo que nadie más quiere ver. Laura no me hacía ni puto caso. Pero no como cuando estás cansada y estás en tu mundo. No, no. Era una desconexión total. Como si yo no estuviera allí. Todo empezó con un brindis. Un tal Sergio, un compañero del trabajo, según ella, propuso levantar las copas por las mejores noches que aún están por venir. Dijo eso, y miró directamente a Laura. Ella se rió, alzó su copa y le respondió con un tú siempre tan optimista. Me tragué la cerveza de un trago. Hasta ahí, puede parecer una tontería, ¿no? Pero fue la forma en que se miraron. Esa mirada que no se le escapa a nadie que ha estado enamorado alguna vez. No fue una mirada de colegas. Fue una mirada con historia. Y eso, amigo, me dio un escalofrío en la nuca que no me pude quitar en toda la noche. Más tarde, mientras los niños jugaban con una linterna por el jardín y los mayores nos habíamos repartido entre los que bailaban y los que seguíamos dándole al vino en la mesa, noté que Laura y Sergio habían desaparecido. Literalmente. No estaban ni en el salón, ni en la terraza, ni en el patio. Fui a buscar una botella al interior y, al pasar por el pasillo, oí un golpe seco. Como si alguien hubiese cerrado una puerta con prisa. Me acerqué. Era el baño. Cerrado. Y había voces bajas. No pude entender lo que decían, pero eran dos. Y uno de ellos no era Iván, ni mi suegro, ni nadie de la familia. Era Sergio. Lo supe porque Laura salió primero, medio despeinada, con la cara roja, y ni me miró. Fue directa a la cocina. Y unos segundos después, salió él. Mirando al suelo. No dije nada. No era el lugar. No era el momento. Pero joder, me ardía el estómago. Volví a la mesa, fingí estar buscando el sacacorchos, y me tragué toda la bilis con otro trago de vino. Lo peor vino después.
Cuando estábamos volviendo en el coche, Laura iba sonriendo, como si hubiese tenido una noche mágica. Le pregunté, así como quien no quiere la cosa, quién era exactamente Sergio. Me dijo, con tono aburrido, que era uno del trabajo, que había estado en una formación con ella y que era muy majo, muy simpático, pero un poco pesado. Y ahí, hermano, ahí me di cuenta de algo que no me esperaba, sabía mentirme a la cara. Como si lo hubiese ensayado. Como si lo hubiese hecho antes. Y aquí empieza la historia de verdad. Porque desde ese día, todo cambió. Esa noche cuando llegamos a casa no hablamos de nada más. Laura se quitó los tacones, se lavó los dientes y se metió en la cama como si todo fuera normal, como si no hubiera pasado nada raro, como si no hubiera estado encerrada 10 minutos en un baño con un tío al que supuestamente apenas conocía. Yo me quedé en el salón un rato más, con la tele puesta en silencio y la cabeza llena de ruido. No tenía pruebas, no había fotos ni mensajes, pero tenía algo que me jodía más que todo eso, la intuición. La certeza silenciosa de que lo que estaba pasando no era normal, de que algo entre ellos ya había empezado antes de esa fiesta, y que lo que vi no era el principio sino un capítulo más de algo que se venía cocinando hace tiempo. No soy de montar escenas ni de ir de detective, pero tampoco soy un imbécil. Esa noche no dormí nada. Y no por estar imaginando cosas, sino porque sabía que si me dormía, iba a dejar pasar la oportunidad de ver cómo se movía todo a la mañana siguiente. Me quedé despierto, escuchando cómo respiraba ella, cómo se daba la vuelta, cómo murmuraba algo en sueños. Me levanté antes de que sonara la alarma, preparé el desayuno, puse la cafetera y esperé a ver su cara al entrar a la cocina. Fingí normalidad. Me dijo buenos días como si nada, se sirvió café, revisó el móvil un segundo, un gesto rápido, casi automático, y luego lo dejó boca abajo sobre la mesa. No dijo nada sobre la fiesta, ni sobre Sergio, ni sobre el baño. Nada. Durante esa semana algo cambió en mí. Seguí yendo a trabajar, hice todo igual, recogí a Marcos del cole, hice la compra, llevé el coche al taller, pero todo lo hacía con otra mentalidad. No era rutina, era observación. Estaba registrando cada movimiento, cada reacción, cada excusa que ponía cuando decía que iba a llegar tarde por una reunión improvisada. Ella no lo notaba, o quizá pensaba que yo era tan ingenuo como para creerle todo sin cuestionar. Lo cierto es que no le dije nada, no mencioné a Sergio, no pregunté por la fiesta, no traje el tema del baño, y eso pareció relajarla. Pero yo estaba tomando nota. Literalmente. Empecé a apuntar cosas en un cuaderno viejo que tenía en el trastero. Día, hora, excusa, comportamiento, ropa que usaba, si se duchaba antes de salir o al volver, y cosas así. El jueves, por la tarde, me dijo que al día siguiente tenía una comida de empresa con los del departamento de marketing que probablemente se alargaría hasta la tarde. Yo asentí como si fuera normal. Le pregunté si quería que recogiera a Marcos y me dijo que sí, que le haría un favor. La dejé organizar su comida y ese mismo día, después de acostar al niño, entré en el ordenador viejo que usamos para ver pelis. Ahí había una cuenta de Google sincronizada con el calendario. Laura la había usado para cosas del colegio de Marcos, pero al parecer no la había cerrado nunca. Revisando el historial me encontré con un evento marcado como almuerzo externo en una dirección que no era ni una oficina ni un restaurante conocido. Era una dirección de un piso en Lavapiés. El piso no era de nadie de su trabajo, eso seguro. El viernes fingí ir a trabajar como siempre, pero a las 9:30 estaba en la calle, frente a ese edificio. Me senté en la terraza de un bar que estaba justo enfrente, pedí un café y me quedé mirando la puerta. A las 11:10 vi cómo Laura llegaba en su coche, aparcaba un poco más allá y entraba en el portal sin mirar a los lados. Ni móvil en la mano ni señales de nervios. Caminaba como si lo hiciera todos los días.
La reconocería entre 1000 personas por la forma de andar. Pasaron 20 minutos. Luego 30. A las 12 en punto entró en el edificio un hombre. No era Sergio. No era ninguno de sus compañeros de trabajo. Era otro. Tendría unos 40, con barba, bien vestido, pero no me sonaba de nada. Ni de fotos, ni de redes sociales, ni de las comidas de empresa a las que había ido yo en Navidad. Esperé una hora más. Nadie salía. Apuré el segundo café, me levanté, caminé hasta el portal y anoté el número del piso que marcaban en el timbre junto al apellido Calderón. Volví a casa con un nudo en el pecho. Esa noche, cuando Laura volvió, me saludó con un beso en la mejilla, dijo que estaba cansada, que había sido una jornada larga. Le pregunté qué tal el almuerzo y me respondió que bien, que un poco aburrido, que mucho hablar de presupuestos y poco comer. Me la quedé mirando unos segundos, sin decir nada. Luego me levanté y fui a la cocina a fregar los platos. Estaba temblando por dentro, pero por fuera no dejé ver nada. Era increíble la tranquilidad con la que mentía. Pero ahora sabía que no era solo Sergio. Era otro. Otro nombre. Otro tío. Otro piso. Otro momento en el que yo era el payaso que la esperaba en casa mientras ella se follaba a alguien más en una cama que no era la nuestra. Esa noche no dormí otra vez. Pero esta vez no era por dolor. Era por rabia. Porque me di cuenta de que no estaba loco, de que no era mi imaginación, de que mi mujer llevaba una doble vida y no se molestaba ni en disimularla bien. Que mientras yo creía estar reconstruyendo una familia, ella ya había demolido todo y estaba poniendo ladrillos nuevos en otro lado. Y lo peor de todo no era que me lo ocultara. Era que le daba igual. Al día siguiente empecé a preparar lo que venía. Sin decirle nada, llamé a un abogado. Le pedí que me asesorara, pero sin formalizar nada aún. Solo necesitaba saber cuáles eran mis opciones, qué podía hacer si decidía tirarlo todo por la borda. El abogado me explicó cosas que nunca había querido aprender: reparto de bienes, custodia, pensión alimenticia, trámites. Tomé nota de todo, le di las gracias y le dije que ya le llamaría. Luego, ese mismo sábado, le pedí a mi hermano que me ayudara con algo muy específico: instalar una cámara en casa. Solo una. En el salón. Nadie lo notaría. Quería pruebas. Quería ver con mis propios ojos hasta dónde llegaba todo esto. No para gritar, ni para discutir, sino para poner el último clavo en este ataúd al que ella todavía llamaba matrimonio. Quedaban pocos días para que todo estallara, pero todavía no lo sabía. Y cuando lo supiera, ya no habría marcha atrás. Cuando instalé la cámara en el salón no sentí remordimiento, ni culpa, ni ese tipo de cosas que te dicen que deberías sentir cuando invades la privacidad de alguien. No era una invasión, era una medida de defensa. Ella ya había cruzado todas las líneas que había, y yo solo necesitaba pruebas para no volverme loco. Mi hermano me ayudó una tarde de domingo mientras Laura llevaba a Marcos al cine. En menos de media hora todo estaba listo. Era una cámara pequeña, del tamaño de un mechero, escondida detrás del marco de una foto familiar que teníamos sobre la estantería. Grababa sonido y video, conectada a una aplicación que podía revisar desde el móvil. No le conté a nadie más. Ni a mis padres, ni a mis amigos, ni siquiera al abogado. No quería consejos, quería hechos. Los primeros días no pasó nada fuera de lo normal. Revisaba los vídeos por la noche, después de acostar a Marcos, y lo único que veía era a Laura viendo la tele, o hablando por teléfono mientras cocinaba, o leyendo algo en el sofá. Todo parecía dentro de lo habitual, y por momentos pensé que me había pasado de la raya, que estaba viendo fantasmas donde no lo sabía. Pero esa calma no duró. El jueves siguiente todo cambió.
Laura me había dicho que iba a ir al gimnasio después del trabajo, que llegaría un poco más tarde. A las 8:15 recibí una notificación en el móvil, la cámara había detectado movimiento. Abrí la aplicación y en la pantalla apareció ella, entrando por la puerta del salón. No venía del gimnasio, no llevaba la ropa de deporte, ni la bolsa, ni el gesto cansado de quien ha hecho ejercicio. Venía con la misma ropa que usó para ir a trabajar, arreglada, con el pelo perfectamente en su sitio. Cerró la puerta con llave, se quedó unos segundos de pie y miró hacia el pasillo. Luego sonrió. En ese momento supe que no estaba sola. Pasaron menos de 30 segundos antes de que la puerta se abriera de nuevo. Entró él. Era el mismo hombre que había visto en Lavapiés. La cámara lo enfocó con claridad. Llevaba una chaqueta negra y una botella de vino en la mano. No se saludaron con un beso de compromiso o un abrazo cualquiera. Se besaron como si lo hubieran hecho 1000 veces. No me hizo falta seguir mirando para entender lo que estaba viendo, pero lo hice. No por morbo, sino porque necesitaba grabar en mi cabeza la verdad. No quería que luego nadie me dijera que exageraba o que malinterpretaba las cosas. Era real. En mi salón, en el sofá donde mi hijo se tiraba a ver dibujos, ella estaba con otro hombre como si fuera lo más natural del mundo. Apagué el móvil, me quedé quieto durante varios minutos y después salí al balcón a fumar. No recuerdo cuántos cigarrillos fueron. Perdí la cuenta. Me temblaban las manos, pero no lloré. No había espacio para lágrimas. Era una mezcla de rabia, decepción y una sensación de humillación que nunca había sentido. No era solo que me hubiera sido infiel, era que lo estaba haciendo en mi casa, en la casa que yo pagaba, mientras yo creía estar manteniendo una familia. Esa noche no pude ni mirarla cuando volvió. Entró cerca de la medianoche, se duchó rápido y se metió en la cama. No me dijo nada. Al día siguiente, la rutina siguió igual que siempre. Desayuno, colegio, trabajo. Como si nada hubiese pasado. Pasé el viernes entero pensando en cómo actuar. No quería montar una escena sin plan, ni gritar, ni romper cosas. Eso no me iba a devolver nada. Quería mirarla a la cara y obligarla a decirlo. Que reconociera lo que había hecho. Así que decidí preparar la confrontación para esa misma noche. Cuando Marco se fue a dormir, apagué la tele, cerré la puerta del salón y me senté frente a ella. Estaba mirando el móvil, distraída. Le dije su nombre. Laura. Levantó la vista, sonriendo, sin imaginar lo que venía. Le pregunté si había algo que quisiera contarme. Ella frunció el ceño, se hizo la confundida. ¿A qué te refieres?, me dijo. Le expliqué que sabía que había estado viendo a alguien, que lo había visto con mis propios ojos. No dije cómo. No necesitaba justificarlo todavía. En ese momento dejó de fingir sorpresa. Se le borró la sonrisa y se quedó callada. Fue la primera vez en años que vi cómo le cambiaba la cara de verdad. Me miró unos segundos, se levantó, fue a la cocina y volvió con un vaso de agua. No bebió. Solo lo tenía en la mano, temblando. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja. Dijo que las cosas entre nosotros ya no eran iguales, que hacía tiempo que se sentía sola, que se había sentido atrapada, que todo se había vuelto rutina. Las mismas excusas de siempre. Le respondí que eso no justificaba nada, que no éramos dos adolescentes descubriendo el mundo, que teníamos un hijo y una vida que habíamos construido juntos. Le pregunté quién era él. Me lo negó. Le dije que lo había visto. Que sabía su nombre, su cara, su dirección. Entonces se derrumbó un poco. Me dijo que se llamaba Rubén, que era un cliente de su trabajo, que todo había empezado por casualidad, que ella no había querido que pasara. Me reí, sin ganas, porque era absurdo.
Todo lo que decía sonaba a guión aprendido. Le pregunté cuántas veces había estado con él. No contestó. Insistí. Me miró a los ojos y dijo unas cuantas. Esa frase me atravesó. Ni siquiera tuvo la decencia de darme un número, una explicación. Solo unas cuantas. Le pedí que se fuera de casa esa noche. No quería dormir bajo el mismo techo. Ella me dijo que no tenía dónde ir, que no quería que Marcos se enterara. Me levanté, abrí la puerta y le repetí que se fuera. Entonces cambió de tono. Me gritó. Dijo que yo era frío, que nunca la escuchaba, que por eso buscó a alguien que la hiciera sentir viva. Que ella también tenía derecho a ser feliz. Me quedé quieto, escuchando esa sarta de frases vacías como quien oye llover. Cuando terminó, le dije que no le prohibía ser feliz, que podía irse a vivir esa felicidad donde quisiera, pero no en mi casa ni a costa de destruirme a mí. Se fue al dormitorio, hizo una maleta pequeña y se marchó sin mirar atrás. Escuché el portazo y el ruido del coche alejándose. Me quedé en el sofá, mirando al vacío, sin saber si había hecho bien o mal. No había satisfacción, ni alivio. Solo un silencio raro, pesado, como si la casa hubiera cambiado de tamaño. Revisé las grabaciones otra vez, no para torturarme, sino para asegurarme de que no estaba perdiendo la cabeza. Todo estaba ahí, los besos, las risas, las palabras. No era una sospecha, era una realidad. Al día siguiente, tuve que explicarle a Marcos que su madre había ido a casa de una amiga unos días. No podía decirle la verdad todavía. No sabía ni cómo empezar. Mi hermano vino por la tarde, y cuando le conté todo, no dijo nada durante un rato. Solo me dio una palmada en el hombro y me preguntó qué iba a hacer. Le dije que no lo sabía. Que primero necesitaba procesarlo. No quería hacerme la víctima ni planear venganza todavía. Necesitaba entender en qué momento se había roto todo, en qué momento dejé de ser alguien importante para ella. Pasé ese fin de semana en modo automático. Hice las comidas, lavé la ropa, llevé a Marcos al parque. La normalidad fingida me mantenía cuerdo. El lunes, cuando Laura me escribió por primera vez desde que se fue, el mensaje decía simplemente, tenemos que hablar, por Marcos. Le respondí que sí, pero que antes de hablar necesitaba que me dijera la verdad completa. Me contestó que vendría el martes por la tarde. Esa noche apenas dormí. Sabía que la siguiente conversación iba a ser la más dura de mi vida. No por lo que pudiera decirme, sino porque tendría que mirarla otra vez y enfrentar el hecho de que ya no quedaba nada entre nosotros. La próxima vez que cruzara esa puerta, ya no sería mi mujer. Solo la madre de mi hijo. Laura llegó el martes a las 7:30 de la tarde, puntual como nunca, vestida como si viniera de una entrevista de trabajo. Llevaba ropa que no solía usar para cosas cotidianas, como si se estuviera preparando para enfrentarse a un juicio. Marcos estaba en casa de mis padres, se lo habían llevado después del colegio porque no quería que presenciara lo que iba a pasar esa tarde. Ella entró en silencio, dejó el bolso en la silla del comedor y se quedó de pie, como si no supiera por dónde empezar. Me limité a señalarle el sofá con la cabeza, sin decir palabra, y me senté frente a ella con el portátil abierto sobre la mesa. Había estado organizando las grabaciones, los extractos de sus mensajes, todo el material que había reunido en las últimas 2 semanas, ordenado por fecha, por lugar y por detalle. No porque pensara usarlo legalmente en ese momento, sino porque quería que supiera que no estaba tratando con un idiota. Laura me preguntó si podía hablar primero, y le dije que sí, que empezara, que dijera lo que tuviera que decir sin adornos, sin excusas, sin medias tintas. Me miró con una mezcla de resignación y lástima, como si aún pensara que estaba a tiempo de suavizar las cosas.
Dijo que no sabía cómo habíamos llegado a ese punto, que no tenía una respuesta simple, que había empezado como una especie de escape, que no pensó que iba a llegar tan lejos, que se sintió sola, descuidada, invisible. Repetía las palabras que había dicho la última vez, pero ahora con un tono más pausado, más calculado, como si ya las hubiera ensayado. Le pedí que me dijera cuánto tiempo llevaba viéndose con Rubén. Bajó la mirada y dijo que desde hacía poco más de 3 meses. Le pregunté si solo había estado con él o si había habido otros antes. Al principio dudó, y cuando repitió que solo había sido él, supe que mentía. Le dije que me dijera la verdad, que ya no tenía sentido seguir ocultando cosas, que todo lo que saliera ahora sería lo único que pesaría cuando tomara decisiones. Entonces lo dijo. Que antes de Rubén hubo alguien más, pero que fue algo más corto, algo más casual. Un compañero del trabajo, según ella, con el que solo se acostó 2 veces, y que después se distanció porque se sintió culpable. Me dio igual el número. Me dio igual si fueron 2 o 10. Lo que me jodió fue la facilidad con la que me lo decía ahora, como si no fuera algo importante, como si no estuviera demoliendo en tiempo real todo lo que alguna vez compartimos. Le pregunté si alguna vez pensó en decírmelo. Me dijo que sí, que lo pensó varias veces, pero que no quiso hacerlo para no dañar a Marcos, que si por ella fuera, todo habría quedado en secreto. Esa fue la gota que colmó el vaso. Le respondí que no había pensado en Marcos cuando decidió traer a ese tío a nuestra casa, que no pensó en él cuando mentía una y otra vez con toda la tranquilidad del mundo, que tampoco pensó en él cuando entraba a la cama como si nada después de estar con otro. Ella no dijo nada. Se quedó en silencio, apretando los labios y mirando el suelo. Saqué el portátil y abrí el video de aquel día en el salón. Le di al play y me levanté. Me fui a la cocina, no para dejarla sola por dignidad, sino porque no podía ver su cara mientras se veía a sí misma en pantalla. No quería estar presente cuando se diera cuenta de lo que era realmente, porque no sabía si me iba a contener. Estuve de pie junto a la nevera, sin moverme, escuchando el sonido del video de fondo. No duraba más de 5 minutos, pero fueron los 5 minutos más largos de esa noche. Cuando volví al salón, Laura tenía los ojos rojos, pero no lloraba. Me dijo que no sabía que yo había llegado a ese punto, que no se imaginaba que la estuviera grabando. Le dije que no tenía que imaginarse nada, que lo hice porque no me dejaste otra opción, porque no podía vivir en la duda mientras tú seguías con la mentira en la boca. Le pregunté si aún lo seguía viendo. Al principio dijo que no, pero cuando le pregunté la fecha de la última vez, tartamudeó. Me bastó con eso. Le dije que ya no tenía sentido fingir, que si aún lo veía, que al menos tuviera la decencia de reconocerlo. Entonces, sin mirarme, dijo que sí, que aún lo veía, que no había podido dejarlo del todo, que él la hacía sentir escuchada. En ese momento le dije que íbamos a divorciarnos. Que no era negociable. Que lo que tenía que hacer ahora era buscarse un sitio donde quedarse, porque esa casa ya no era suya. Le recordé que los papeles estaban listos desde hacía una semana, que ya había consultado con un abogado, que yo no iba a luchar por su afecto ni a rogarle nada. Que lo único que me importaba ahora era Marcos, y que no pensaba permitir que creciera en un entorno donde la mentira fuera la norma. Ella intentó hablar, pero la corté. Le dije que todo lo que necesitaba decirme ya estaba dicho, que ahora tenía que organizar sus cosas y pensar qué haría con su vida, pero que la mía ya no la incluía. Esa noche se quedó en casa de su hermana. Al día siguiente vino con un par de cajas y se llevó algo de ropa, unos documentos y su portátil del trabajo. Dijo que volvería el sábado por el resto. No hablamos más allá de lo estrictamente necesario. Le dejé claro que iba a pelear por la custodia de Marcos y que no pensaba permitir visitas improvisadas. Le dije que si quería ver al niño, lo hablaríamos con abogados delante, todo por escrito.
Durante los días siguientes, empecé a mover todo lo necesario para protegerme legalmente. Cambié las contraseñas de todo, avisé al banco, desconecté sus cuentas de las aplicaciones conjuntas y reorganicé mis finanzas. Mi hermano me ayudó a hacer una copia de seguridad de todos los archivos del portátil y de las grabaciones que entregué al abogado. Todo lo que tenía estaba documentado. Lo que Laura no entendía era que esta vez no había marcha atrás. No había charla que pudiera arreglar esto, ni promesas de cambio, ni terapia. Lo que rompió no fue el sexo con otro, fue la traición repetida, constante, la cara de piedra con la que me miraba y me decía que me quería mientras vivía una vida paralela. No había odio en mí, solo determinación. Lo único que quería ahora era justicia y asegurarme de que mi hijo tuviera estabilidad. Y si eso significaba alejarlo de una madre que mintió sin pestañear durante meses, lo iba a hacer. No por venganza, sino porque nadie merece crecer rodeado de farsas. Lo único que me quedaba por hacer era terminar con lo que había empezado. Y eso incluía una conversación más. Una que no iba a tener lugar frente a ella, sino frente al tipo que había cruzado la línea conmigo. Rubén. Porque hay cosas que no se perdonan. Y aunque ya no quería a Laura, había alguien más que tenía que pagar por haberse metido en mi vida como si nada. No me interesaba que Rubén entendiera cómo me sentía, ni que se disculpara, ni que intentara justificarse. No quería verle la cara de víctima, ni escuchar sus palabras medidas, ni mucho menos enfrentarme a un discurso de adulto maduro que se enreda con excusas sobre sentimientos, decisiones personales o confusiones emocionales. Lo que quería era dejarle claro que lo que había hecho tenía consecuencias, que meterse en la vida de otro hombre no era un juego sin coste, que lo que se había llevado por delante era más que un polvo o una relación secreta, y que yo, aunque no fuera violento ni impulsivo, no pensaba quedarme quieto como si nada hubiera pasado. Lo primero que hice fue averiguar todo lo que pudiera sobre él. Supe que era autónomo, tenía una empresa pequeña de diseño gráfico y trabajaba desde casa. Revisé su perfil de LinkedIn, su web profesional, y hasta encontré comentarios de clientes en foros locales. No parecía un don nadie, pero tampoco alguien especialmente brillante. Lo suficiente como para mantener su piso y sus caprichos, pero no tanto como para resistir un golpe bien dirigido. Fui dejando cabos sueltos sin atar a propósito para preparar el terreno. Un día después de que Laura se llevara sus cosas, publiqué un comentario anónimo en su perfil de empresa insinuando prácticas poco profesionales con clientas. Otro día, escribí desde una cuenta diferente un mensaje privado a una marca local con la que él colaboraba, diciendo que tenían que tener cuidado con él por temas